Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todas y a todos, estamos en el podcast Conocimientos de Montaña, un podcast que está vinculado al Laboratorio Natural Andes del Sur, proyecto financiado por ANIT y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Estamos con Pía Weber Salazar. Hola, Pía. Hola, Pato, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno que estés por acá por Valdivia. Voy a hacer una pequeña reseña para presentarte antes de nuestra conversación. Pía Weber Salazar es abogada en Derecho Ambiental y de Aguas que combina profesión con su vida en la Patagonia y su aventura también en kayak y otros espacios de agua. Actualmente, desde su base en Futalofu, lidera como Project Officer los esfuerzos para avanzar en la protección de ríos y sus cuencas, desde la Patagonia hasta el norte de Chile, en el proyecto Patagonia de Pew. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Leyes de la Universidad de Melbourne. Y cuenta con una vasta experiencia que incluye su paso por importantes instituciones públicas como el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Mira, no sabía que habías trabajado en el Estado también. 8 añitos por ahí. 8 años. Además es fundadora de Fundación Ñenco, demostrando profundo compromiso que va desde la creación de estrategia y la redacción de leyes hasta el trabajo directo con los territorios que busca proteger. Bueno, Pía, gracias por estar aquí en esta conversación donde, bueno, hemos puesto en relevancia una serie de dimensiones sobre los conocimientos de montaña. En particular, contigo queremos conocer tu experiencia en la dimensión agua y particularmente desde el trabajo que haces en Pew y en la coalición de ríos protegidos. Entonces, partamos, Pía, por lo más importante como marco de referencia, que es este rol que tú tienes en Pew Conservation, ¿no? ¿Cuál es el nombre completo? The Pew Charitable Trust. Perfecto. Es una organización internacional y estamos nosotros en el proyecto Patagonia Chile. Ok, ¿y cuánto tiempo lleva esta organización ejecutando este proyecto? Cuéntanos un poquito el marco institucional para saber en el fondo desde dónde vamos a hablar. Pew lleva más de 10 años trabajando acá en Chile en temas de áreas protegidas y hace 4 años se inicia la línea de agua dulce. Uh-huh. Y en ese marco nosotros comenzamos también a colaborar con distintas organizaciones y todos articulados comienza a generarse lo que es el trabajo de la Coalición de Ríos Protegidos, de la que Pew es parte y yo con otras 2 colegas más coordinamos la coalición. Así que hoy día también, ese es un poco el objetivo hoy día también, poder hablar desde el trabajo de la coalición. Ajá. En esta articulación que reúne más de 20 organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y universidades. ¿Quiénes son esas organizaciones? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es su meta común? ¿Y qué ocurre ahí, digamos? Bueno, el año 2022 comenzamos a articularnos con el objetivo de poder primero entender cómo estaban regulados los ecosistemas de agua dulce acá en Chile, uh-huh. Qué acciones se estaban desarrollando para protegerlos, porque hay muchas organizaciones de hace muchísimos años que están trabajando desde lo territorial, desde lo regional en el fondo para poder relevar, defender y proteger sus cursos de agua. Uh-huh. Y desde la coalición sí vimos una necesidad de poder articularlos de mejor forma y es así en el fondo como comienza el año 2022 estas primeras reuniones. Hoy día podemos decir que somos 20 organizaciones de la sociedad civil, más centros de investigación y programas que tenemos un objetivo en común, que uh-huh. es proteger y restaurar los distintos ríos del país. Y para ello nos organizamos, tenemos una coordinación general que la ejecutamos de forma colaborativa con Nicole Mansuy, directora de Fundación Ñenco, con Constanza Prieto de Earthla Center uh-huh. y yo, además de los equipos de coordinación que lideran las 5 áreas de la coalición, que es el equipo científico, uh-huh. el equipo legal, el equipo de vinculación territorial, el equipo de comunicaciones y el de incidencia. Y uh-huh. eso es como la gobernanza de la coalición, además de las organizaciones que son miembros. Tenemos organizaciones desde la zona norte, del Valle del Elqui, hasta la Patagonia chilena, hay Planeta Agua desde Magallanes, y en el norte Comunidad Diaguita. Entonces,
ese es un poco el objetivo, mirar de forma integral en el fondo la protección de los ecosistemas de agua dulce desde estas 5 aristas que yo hoy día te menciono. Tenemos reuniones y plenarias una vez al mes, además las reuniones por cada uno de los grupos de trabajo, y venimos recién de un encuentro nacional, el segundo encuentro nacional que tuvimos lo desarrollamos en Alto Biobío. Eso supe que ocurrió, no pude asistir yo, pero estuvo Laboratorio Natural Andes del Sur también participando ahí. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuéntanos un poquito de qué está ocurriendo en lo presencial, ¿no? Porque siempre pasa algo distinto ahí, organizaciones que a lo largo del país están distribuidas, entonces debe ser fácil conectarse, además de modo virtual, a pesar del modo virtual. En lo presencial ocurre algo que es distinto. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué se dio ahí? Bueno, primero que todo siempre es una suerte y un privilegio poder encontrarnos, y más aún en estos lugares. Estuvimos en Alto Biobío, en la comuna de Alto Biobío, donde ahí tenemos 2 ríos muy importantes, el río Queuco, que es un tributario del río Biobío, y el río Biobío. Justo ahí incluso en la confluencia tuvimos algunas actividades, bajamos en rafting también, pero lo importante y lo que nos motivaba en este encuentro tenía que ver con la planificación estratégica, definir cómo íbamos a plantearnos nuestros objetivos para los próximos 6 años de la coalición. Si bien tenemos nuestros planes de acción bianuales, la importancia también es tener esta visión y decir cómo seguimos avanzando de forma colaborativa, entendiendo que cada una de las organizaciones tiene su propio objetivo, tiene su propia misión. Hay algunas organizaciones que son muy territoriales, tienen un foco en un río o en una cuenca en específico. Hay otras organizaciones que trabajan a nivel nacional y otras organizaciones que también trabajan a nivel internacional. Y por supuesto, los grupos científicos con sus respectivos programas de investigación o laboratorios que también tienen sus propios objetivos. Entonces, por ahí parte el desafío de decir, bueno, ¿cómo articulamos esto? ¿Cómo le damos sentido para que con energías y con presupuestos limitados podamos aunar esas energías con este objetivo en común? Entonces, ahí se trabajó en la estrategia, en los problemas que como coalición queremos abordar, lo que tiene que ver con las acciones que vamos a priorizar en los siguientes años, bueno, y en el año en curso también, por supuesto, para poder ordenarnos un poquito. Y eso creo que se agradece harto, sobre todo en un espacio donde de repente hay harto que hacer y concentrar la energía en cosas concretas no resulta tan fácil. Así que ese fue el encuentro. Y antes también solo quiero mencionar que obviamente tuvimos la posibilidad de tener un día entero el sábado, nos reunimos ahí con representantes de las comunidades, bajaron ahí desde las distintas partes de Alto Biobío para poder entender cómo podríamos articularnos en torno a la protección del río Queuco, que es un río que hoy día fluye libre. Legalmente, igual gran parte de sus derechos de agua están otorgados, pero como sabes, desde la coalición y otras organizaciones hemos estado avanzando en la reserva caudal. Ahí vamos a hablar un poquito de eso, pero en el fondo la idea era entender en qué estaban ellos, cuáles eran sus necesidades. Ahí estuve una conversa desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahí entre pizzas y tecitos, para poder entender en el fondo las necesidades del territorio que van desde la protección, pero también hay muchas cosas que vienen desde la resistencia, esta necesidad mucho más urgente de hacer frente a las amenazas que se les vienen encima. Claro, además Alto Biobío, un lugar hiper intervenido con centrales hidroeléctricas, que tiene más proyectos hidroeléctricos, algunos ejecutándose ahora en el río Rucalco. Rucalhue. Sí, la central Rucalhue. De hecho, fuimos también a visitarlo. Los habitantes y quienes han estado como detrás de este proceso de resistencia nos contaron sus experiencias, así que bueno, eso también es algo súper interesante para nosotros, como escuchar desde las mismas voces del territorio qué es lo que está ocurriendo. Y eso, pues tuvimos también esa posibilidad de ir a verlo, fuimos a caminar ahí y ver todo lo que estaba pasando. Y eso también sigue nutriendo a los distintos actores ahí que forman parte de la coalición en nuestras narrativas, el entendimiento y comprensión de los problemas que se abordan de distintos lugares. Pía, y la idea central es la regulación de los sistemas de agua dulce del país. Esa es como una perspectiva grande que tiene la coalición. Esa es como su mirada, una mirada difícil, casi paraestatal, digamos. Claro. Entonces, ¿cuál es la situación, si tú pudieses, como a propósito de que estás coordinando esta coalición, cuál es la situación de los sistemas de agua dulce en el país, o con algunos focos que te gustaría poner? En particular, nosotros nos interesa el sur, pero estamos mirando, por supuesto, la experiencia de las organizaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más global sobre esta regulación? Está como absolutamente deteriorado, no hay por dónde entrarle. Ya le vamos a entender lo de reserva caudal, claro. pero una perspectiva así general para quienes no conocen, ¿cómo está la situación en términos de la regulación de los sistemas de agua dulce?
Bueno, o sea, obviamente creo que el escenario es crítico en muchos sentidos. Hablamos de una triple crisis planetaria, diversidad, de contaminación, y eso es una realidad. Chile es un país muy diverso. Me imagino que tú y otros que nos pueden estar escuchando lo sabrán mucho mejor que yo, porque mi background es de derecho, pero nosotros obviamente analizamos en general como las 4 macrozonas, de acuerdo a la clasificación de la Dirección General de Aguas, entendemos un poco cuáles son los desafíos y las amenazas en cada una de estas 4 macrozonas, que van variando. O sea, en el norte tiene ciertos impactos mucho más asociados a la minería, obviamente la escasez de agua, y la forma en cómo se relacionan los pueblos y las comunidades históricamente también a través de una agricultura de menor escala para su subsistencia. Luego tienes la zona central. Bueno, así podemos hacer un análisis de cada uno de los sectores. Y de ahí viene toda la otra parte regulatoria, que es a nivel nacional. Entonces eso también te puedo contar y profundizar un poco más. Pero eso, tener presente que cada macrozona tiene sus particularidades, sus amenazas, y frente a eso también tú puedes ir determinando ciertas estrategias para ir avanzando en la protección de los ecosistemas de agua dulce, al menos algunos que identificamos como prioritarios, que hoy día cuenten con ciertas características que en el fondo permitan una facilidad o un poquito... Un escenario un poquito más positivo de que esto realmente es posible de hacer. Y en términos de la regulación, lo que nosotros primero hicimos como coalición fue entender, bueno, hablamos siempre de proteger los ríos, el agua, etcétera, pero ¿cómo? ¿Qué herramientas tenemos hoy día? Entonces, para eso desarrollamos una serie de entrevistas. Fueron casi 40 entrevistas semiestructuradas a expertos nacionales y también internacionales que trabajaban en el país para poder entender qué mecanismos habían hoy día de protección de los ríos. Obviamente, el sistema de áreas protegidas es un sistema, ya ahí el programa Monster Patagonia está haciendo sus análisis para poder entender, bueno, ¿qué significa esa protección? O sea, tenemos un 9,9% de los ríos dentro de las áreas protegidas, casi un 51% de aguas continentales dentro de las áreas protegidas, pero ¿qué significa realmente esa protección? ¿Cuántos planes de manejo están incorporando a los ecosistemas de agua dulce como objetos de conservación, con medidas efectivas realmente de monitoreo y de seguimiento de lo que son esos objetos de conservación? Entonces ahí ya tienes como todo un primer escenario, un mundo para entender realmente cómo se están protegiendo los ecosistemas de agua dulce en nuestro país. Después hicimos un barrido por todas las otras herramientas que protegían la calidad de agua, normas de emisión, normas secundarias, y ahí los números empiezan a responder esta pregunta que me dices tú respecto de, bueno, ¿cómo estamos? Bien mal estamos, porque Chile tiene 101 cuencas, son más de 1.251 ríos y ya tenemos solamente 6 normas secundarias en el país, 2 para lagos, muy bajo. Obviamente en cada norma secundaria se incorpora no solamente el río principal, sino que también los tributarios, pero básicamente eso te determina el estándar de calidad de agua que tú quieres para esos cuerpos de agua. Y si tú no tienes esa regulación, probar que esos ecosistemas están contaminados es muy difícil. Finalmente la carga, la prueba queda para quien tiene que decir que esto está contaminado, en vez de, en el fondo, el Estado que debiese regular, mira, estos son los estándares de calidad de este lago, de este río, de este cuerpo de agua, y se sobrepasa, nosotros tenemos que activarnos. Tenemos que activarnos declarando zona saturada, declarando y empezar en el fondo los procesos de un plan de descontaminación o plan de prevención. Entonces, esas son un poco las dificultades. ¿Cómo se llama? Para calidad de agua. Y ahí también tienes cantidad de agua. ¿Qué tenemos? El caudal mínimo ecológico, que lo podemos comentar brevemente, una reserva de caudal, caudal mínimo pesquero con instrumento, particularmente hablando del caudal mínimo ecológico, que son muy precarios para el objetivo que se plantean, ¿ya? En Chile un caudal mínimo pesquero, o sea, un caudal ecológico debiese proteger máximo hasta un 20% del caudal medio anual, y esa norma rige desde el año 2005, del 2005 en adelante. Por lo tanto, todos los derechos de agua que se otorgaron previo a eso no tienen que respetar el caudal ecológico mínimo, por lo tanto, gran parte de los derechos de los ríos y de los derechos estaban asignados o sobreasignados al 2005, por lo tanto, no existe ni siquiera un mínimo ecológico que los ríos hoy día deben respetar. Bueno, y así también regulación de riberas, entender realmente, ¿existe una protección de riberas en nuestro país? No, hemos concluido que básicamente es regulación de tala de bosques, de ciertas pendientes, que se establecen algunas restricciones con muy baja o nula fiscalización. Entonces, cuando ahí vas pensando en la integridad ecológica del río, con todos sus elementos que la componen, te vas dando cuenta que hay muchas brechas para poder mirar este ecosistema de forma integral, con su régimen hidrológico, composición biótica, calidad de agua, cantidad de agua, para poder garantizar la integridad del río, del ecosistema. Claro. La cuenca hidrográfica. Sí. Bueno, entonces eso es como un poco el escenario que yo te diría de la normativa,
Pero no perdemos la esperanza y para eso también hemos establecido ciertas estrategias y tiene mucho que ver, tú mencionas harto la cuenca, desde la coalición por supuesto tenemos una mirada de cuenca, es lo que nos interesa, pero también la forma en que hemos ido abordando esto es tomando las herramientas que hay disponibles y pudiendo ir a aplicarla a sitios específicos, herramientas que probablemente van a regular o proteger un elemento o un componente de estos atributos ecológicos y claro, esperando que de esta forma complementaria con todo lo que hay disponible podamos eventualmente ir garantizando esta integridad ecológica de los ecosistemas de agua dulce, al menos en ciertos lugares que consideramos estratégicos desde el norte hasta el sur de Chile. La integridad ecológica es como, claro, socioecológica, tiene también esta necesidad de mirar la criósfera, ¿no? Como que la cuenca hidrográfica tiene que mirar también los glaciares. ¿Cómo se ha involucrado esa dimensión que es como la naciente de las cuencas? Sí. ¿Ha aparecido en la conversación cuando se habla de cuencas? Andes del Sur está mirando, tratando de dotar de atributos a este elemento, ¿no? La montaña, una cabecera de cuenca, que es donde nacen la mayoría de las cuencas hidrográficas del país. No sé si ese tema ha aparecido, los glaciares no están protegidos tampoco. Sí. Mira, el tema de glaciares obviamente sí aparece, pero como coalición nos hemos enfocado en los ecosistemas de agua dulce como lagos, claro, ríos, pero sí mirando las cabeceras de cuenca. Y también sabemos que hay organizaciones importantes que están haciendo un muy bonito trabajo en glaciares, Fundación Glaciares Chilenos, Andes Lab con las cabeceras de cuenca. Entonces, por ahí para nosotros pasa el espacio donde la articulación es lo más relevante. No vamos a duplicar trabajos que ya se están haciendo, pero sí, por supuesto, generar los puentes para la conversación, la conservación en estas temáticas. Y lo que sí hemos estado haciendo en términos de mirar las cabeceras de cuencas es que creemos que hay espacios muy fértiles de colaboración para poder garantizar la implementación de ciertas herramientas de protección. De hecho, por eso estuvimos ahí en el Queuco, que es un tributario del Biobío. Obviamente el Biobío es un río altamente intervenido, pero también proteger sus cabeceras, donde nacen estos ríos y finalmente alimentan estos ríos más grandes. Tributan a esta necesidad de garantizar la integridad ecológica de los ecosistemas. Entonces, todo lo que ocurra en la alta montaña, todo lo que ocurra con esas cabeceras y esas nacientes es súper relevante para la coalición y estamos súper dispuestos también a colaborar con estrategias específicas para ciertos lugares. Y hablando de estrategias específicas, ustedes han estado involucradas en la reserva, el concepto de reserva caudal, ¿no? En 2 territorios, Futaleufú y Puelo. Cuéntanos un poquito de la trayectoria de esto. ¿Cómo es que parte la necesidad de resguardar ríos que son particularmente prístinos y que con poca intervención humana aún, baja densidad poblacional? En fin, hay varias características que en ese territorio podrían ser comunes. Futaleufú es cuenca binacional, Puelo también. Sí. Son las 2 binacionales, tienen mayores niveles de complejidad probablemente en la gestión, en la administración. Un poquito de la trayectoria de esos 2 casos. Bueno, el 2022 se reforma el Código de Aguas y se modifica la reserva caudal. Me voy a ir solamente a la que está hoy día para no complejizar, pero se crea la figura de reserva de caudal para fines de preservación ecosistémica. ¿Qué significa esto? Que por primera vez se puede la Dirección General de Aguas con el Ministerio de Obras Públicas puede proteger el caudal, el flujo de un río para fines de preservación ecosistémica. Por lo tanto, decide proteger el 80% del caudal, lo establece por mes la protección y que haría, por ejemplo, un delta del 20%. Entonces, cada vez que se vengan a solicitar derechos de agua que superen ese porcentaje disponible, que sería como ese 20% que queda disponible, la autoridad está obligada a denegar esos derechos de agua porque dice, no, mira, este caudal, que al menos en los decretos que lo que hemos visto ahora es casi un 80%, está reservado para fines de preservación ecosistémica. Y se entiende que eso es lo que permitiría que los ríos mantengan sus condiciones naturales para cumplir los distintos objetivos que naturalmente cumple en términos de biodiversidad, etc. Entonces, eso fue la herramienta, el 2022. Era una tremenda oportunidad poder identificar cómo esto se iba a implementar y cómo se hacía realidad, ¿ya? Y ahí Corporación Pueblo Patagonia lleva muchísimos años, Pueblo Patagonia, trabajando en el territorio y ya venían trabajando con la antigua reserva de agua y se suma también a eso el trabajo el año 2022 de la cuenca del río Futaleufú. Ya eran ríos que cuentan con agua disponible. Bueno, ahí Pueblo también puede profundizar. Hizo todo un trabajo también de incidencia para poder garantizar que Central Mediterráneo renunciara a sus derechos de agua y hubiese ese caudal disponible. El FUTA tenía solamente 2 derechos de agua otorgados. Por lo tanto,
había una oportunidad. O sea, como tú dices, son pocos ríos los que cuentan con estas características, que no toda su agua está otorgada. Son ríos con alta vocación turística, ¿cómo se llama? Un valor cultural para la gente. Esos ríos atraen a mucha gente para que viaje a visitarlos, y además las comunidades. Yo vivo en Futa, entonces obviamente sabemos que nuestra vida gira un poco en torno al río. Independiente si hagas kayak o rafting, vas allá en la tarde, disfrutar de la playa, etcétera. Entonces tienen un valor muy importante para los territorios, y por lo tanto había cierta unidad respecto de, bueno, cuál es la relación que nosotros establecemos con el río, cuáles son esos usos y valores. Por lo tanto, era un poquito más fácil decir, bueno, lo protegemos para fines de preservación ecosistémica, esto garantiza estos usos y valores que históricamente se han desarrollado en el río. Y es ahí como desde el año 2022 comienzan estas distintas articulaciones con organizaciones territoriales, con centros de investigación, para poder en el fondo garantizar que esta herramienta llega a buen puerto. Se hicieron informes técnicos, Corporación Polo Patagonia, Futale Forrier Keeper, Bestia de Su Salvaje, Fundación Ñenco, el programa Austral Patagonia, para justificar en el fondo los usos y valores, el levantamiento de información de los derechos de agua, y eso se entrega a la autoridad. Y dice, bueno, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, llevamos años articulándonos para poder entender cómo se puede proteger con esta herramienta, nueva además, pero con la historia de lo que venía sucediendo en cada uno de estos territorios. Ahora esta autoridad haga el trabajo. Y hubo una muy buena recepción del director general de agua. El director viajó 2 veces a Futaleufú, bajó en rafting, se motivó y asumió un compromiso personal, yo creo, e institucional, de que estas reservas llegaran a buen puerto, que finalmente durante su mandato realmente fueran decretadas. Y ahí, bueno, la historia continúa, pero básicamente se emitieron los decretos firmados por la ministra de Obras Públicas y el director general de Aguas. Estos decretos ingresan a Contraloría, y Contraloría hace sus primeras representaciones. Entonces ahí tienen que volver, y ya vamos en la última ronda, diríamos, porque hubo una mesa ahí técnica que se reunió donde estuvo Contraloría, Dirección General de Aguas, estuvimos la sociedad civil, los alcaldes de las respectivas provincias, un experto ahí de México que viene trabajando, Eugenio Barrios, por muchísimos años en las reservas de agua, para decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas técnicos que se están generando para que esto no pueda ver la luz? Y esa reunión se tuvo hace como 2 meses. Y también participó el Ministerio de Medio Ambiente, porque ahí se le involucró en el proceso para que emitiera su opinión, y esperamos que los decretos finales estén ahí tomados de razón por Contraloría durante el mes de septiembre, y así se transformarían los ríos Puelo y Futaleufú en los primeros ríos protegidos mediante la reserva de caudal para fines de preservación ecosistémica. En el país. En el país, así es. Así que es un instrumento que al menos como coalición hemos podido ver desde el 2022, desde su inicio, desde que se dicta el Código de Aguas, ojalá hasta su implementación. Y bueno, ahí hay que ver, hacer seguimiento, qué es lo que va a significar en la práctica esta herramienta para efectos de protección de caudal. Pero mucha tarea por delante. Sí, mucha tarea, pero ha sido súper interesante el proceso, además de que ha sido un trabajo colectivo, trabajo a distintas escalas, han estado la sociedad civil involucrada, las personas, las juntas de vecinos, el sector de pesca recreativa, turismo, los municipios muy activos, el gobierno regional también. Entonces, creo que ha sido una colaboración muy grande que ha permitido que en un tiempo récord un instrumento de protección se cree y por primera vez se implemente. Así que eso, yo creo que... Pía, y ya está. ¿Cómo ocurren las cosas en ciertos territorios? Tiene que ver con esto que estás mencionando tú, ¿no? Como cierto nivel de gestión de organización, la presencia de las personas interesadas que mueven y promueven un movimiento, en este caso no solo ciudadano, sino también legislativo, llega a ese plano de las cosas, ¿no? Que normalmente cuesta llegar hasta ese lugar. ¿No hay en perspectivas otros ríos que podrían tomar este mismo camino a lo largo del territorio nacional? Porque ya decíamos al inicio, Futaleufú y Palena son, y Puelo, perdón, son ríos que tienen ciertas condiciones, pero imagino que todos los ríos podrían tener y querer ser reserva de caudal. Claro. ¿Cómo ves esa situación a propósito del resto de las cuencas hidrográficas del país? Bueno, yo creo que obviamente es un desafío por el tema de los derechos de aprovechamiento de agua. O sea, a la medida que haya titularidad, eso lo complejiza un poco. Pero bueno, nosotros vemos las oportunidades y también creamos oportunidades. Y en ese sentido,
que hoy día nos digan que no, porque hay ciertos derechos de agua que están otorgados, la ley igual está estableciendo procesos de caducidad de ciertos derechos, de renuncia. Si no También está toda la usan. parte, claro, está toda la parte de negociación. Por ejemplo, el ejemplo, ahí tú puedes hablar con el equipo de Pueblo Patagonia, como todo el proceso que ellos vivieron para poder garantizar la renuncia a esos derechos. Hoy día también está, no sé, pues Conserva Pucheguín están negociando con el titular para comprar ese terreno. O sea, hay muchos caminos que se pueden ir abriendo para que esto progrese. Ahora, nosotros creemos de la coalición que aquí hay una aposta institucional que tiene que ver con cómo el Estado prioriza el trabajo en las reservas de agua a nivel nacional, y eso sí lo hemos estado conversando con México, con Eugenio Barrios, que fue fue subdirector de Conagua allá en México, y nos contaba, claro, esto partió muy casuístico, pero llega un momento en que tú no puedes seguir destinando energía y tiempo en cada uno de los espacios y tienes que comenzar a mirar esto como una planificación a nivel nacional. Y eso ya no es nuestra responsabilidad, sino que es del Estado. Por supuesto que en colaboración creo que todas esas cosas se pueden lograr. Y también Eugenio nos comentaba que se habían sorprendido muchísimo porque las primeras respuestas siempre eran como, no, ya está todo otorgado, es que no hay agua disponible. A ver, miremos realmente. Hagamos el trabajo. Se hizo este primer estudio como de gabinete, o sea, en el fondo cuántos derechos hay legal, disponible o no, y se sorprendieron también de las oportunidades que se abrieron en distintas partes del territorio, ¿ya? Y lo segundo que tenía que ver con tipos de río. Entonces decía, bueno, los ríos como el Futa, Puelo, Palena, Yelcho, San Pedro, que tienen disponibilidad de agua, que tienen alto caudal, no se complejicen en metodologías, porque hay 250 metodologías para determinar cuánto caudal tienes. Si tú tienes un río con agua disponible y tiene harta agua, 80% protegido, y esa es tu metodología. Y luego tienes otro tipo de ríos que probablemente vas a poder optar a una protección de un 40% del caudal, y otros mucho más intervenidos que lo que haya disponible es el primer paso, pero después tú también comienzas con estrategias de restauración y que eso te va generando un beneficio también, probablemente se renuncian derechos en el proceso, se suma más gente y de ahí tú sumas. Entonces él era bien pragmático en términos de cómo mirar este escenario y cómo decir, las oportunidades siguen existiendo, como podemos tener cuatro categorías de río y tener una estrategia diferenciada para cada uno de ellos con metodología que en general van a ser probablemente de gabinete al comenzar. Las holísticas son lo ideal, o sea, que entendamos la biodiversidad, que tengamos todo, pero eso cuesta muchísimo más plata. Entonces, si nos sentamos a esperar a poder implementar esas metodologías, vamos a quedarnos sin agua en todos los ríos y en los ecosistemas de agua dulce. Entonces, me parece bien interesante esa experiencia, lleva más de 10 años de forma colaborativa, también sociedad civil, institucionalidad trabajando, y esperamos poder también replicar esas experiencias aquí en el país. Fantástico. La coalición, bueno, articula, promueve, reúne y está buscando conseguir esta meta común, ¿no? Que planteabas al inicio, ligada con los sistemas de agua dulce del país, sus distintas experiencias. Ahora hay bueno, pero además Coalición está en una perspectiva como de autoformación permanente, ¿no? Y con toda su red y sus organizaciones. Entonces, hay ahora una charla que está ligada con las derechos de agua no extractivos. ¿Qué es eso? ¿Cómo podría funcionar? Cuéntanos un poquito de panorama de eso. Bueno, esta es una nueva herramienta también en la reforma del año 2022 y permite por primera vez solicitar derechos de agua para fines no extractivos, es para proyectos deportivos o in situ. Ahí estoy revisando la ley, pero en el fondo en el lugar para proyectos de conservación o para proyectos deportivos. ¿Ya? Esto abre una tremenda ventana porque antes de la reforma del 2022, si tú pedías un derecho de agua y tú decías, no, pero mira, yo no quiero ocupar el agua, la quiero dejar acá, te iban a empezar a multar por en el fondo, no utilizar el agua para los fines que tú lo establecías. ¿Ya? Y eso es un tremendo elemento como regresivo para la conservación. O sea, el municipio Pucón en su oportunidad solicitó derechos de agua porque quería garantizar que el agua estuviese disponible para las actividades deportivas que se desarrollaban. Y claro, empezaron a multarlos porque no estaban utilizando, no tenían los puntos de captación y de devolución en el fondo para lo que habían solicitado. Y tuvieron que renunciar a esos derechos de agua. Entonces, bajo esa lógica y muchos otros ejemplos también, en el año 2022 se crea esta figura. Entonces, eso ya es un gran paso. Ahora vamos a poder solicitar derechos de agua, personas naturales, organizaciones, corporaciones, municipios, me imagino también con personalidad jurídica. Acaba de salir el reglamento y eso es un poco lo que vamos a estar revisando. Como esto no se implementa, vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo estaría funcionando esto? Claro. ¿Qué es lo que se podría, qué es lo que no se podría hacer? Estratégicamente es el mejor camino. ¿Cuánta agua podemos solicitar? Todas esas preguntas
Algunas sabemos que no se pueden responder inmediatamente ni leyendo la ley ni el reglamento, pero sí, nuevamente se van creando realidades. A medida que solicitemos estos derechos de agua, vamos viendo cómo funciona. Muy similar al proceso que se vivió con las reservas de agua, de caudal, que en el fondo no había reglamento en ese momento, era un procedimiento bastante simple y hoy día desde la sociedad civil también se han incorporado ciertos hitos, como por ejemplo crear nuestro propio informe y entregárselo a la autoridad, todo el proceso también de incidencia, la participación comunitaria. Entonces, bueno, creo que ahí vamos dotando un poquito de contenido a estas leyes que a veces son bastante escuetas, no tienen como claridad respecto a cómo se van implementando. Así que ahí vemos otra oportunidad. Pero sí creemos que es un gran avance que hoy día al menos exista esta posibilidad de pedir agua solo para que siga estando en su cauce. Fantástico. Pía, y respecto de esto mismo, de cómo se establece un vínculo entre las distintas normativas, regulaciones, hay varias cosas ocurriendo en el mismo escenario. Cuando uno mira un territorio, naturalmente no hay solo una legislación, la ley tiene una manifestación territorial disímil además en cada uno de esos territorios. Por ejemplo, estoy pensando en reservas de biosfera. Reserva de biosfera es parte como de un marco de referencia institucional, no se supedita a la reglamentación nacional, digamos. O sea, no supedita a la reglamentación nacional, además no tiene reglamentaciones que rijan el uso, sobre todo son orientaciones, sería indicativo, no normativo, literalmente. Existen otras figuras en el plano de la zona de Patagonia Verde, particularmente allá en Palena, está el proyecto Geoparque que se está promoviendo, pero estoy pensando en la otra, en ACMU se llama. Área de Conservación de Múltiples Usos. Sí. Y otras, los bienes fiscales, este mismo. En el fondo estoy pensando en las distintas categorías que están dialogando con esta figura de la protección del agua, que entonces uno mira el territorio y mira un sistema, ¿no? Un sistema de relaciones, un sistema de normativa. ¿Cómo dialoga eso, digamos, el trabajo que hacen ustedes, particularmente con el agua? ¿Cómo se ponen en contacto y cómo se relacionan las figuras normativas, la legislación normativa que están ocurriendo en esos territorios? ¿Hay vínculos? ¿Se pueden establecer los vínculos? ¿Se traslapan? En el fondo, ¿qué ocurre ahí? Bueno, esas eran las primeras conclusiones a las que nosotros llegamos, que tenía que ver con esta dificultad de poder articular todo lo existente. O sea, por un lado tú tienes, por ejemplo, un parque nacional o una reserva o un área de conservación de múltiples usos, que hoy día figura dentro de SBAP, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del sistema. Históricamente la protección a nivel mundial, no solamente en Chile, fue mirada desde la tierra. O sea, tú hablabas como de un área geográfica que tú querías proteger y poco ojo se le ponía a los ecosistemas de aguas continentales, de agua dulce que estaban dentro de esas áreas. Hoy día en Chile los ecosistemas de agua dulce forman parte de las áreas protegidas, como te decía, y eso significa que tiene que haber una estrategia. Ahora, que exista o no exista, eso es otra cosa, pero obviamente desde la coalición y muchas de las otras organizaciones que ya están mirando las áreas protegidas de forma como integral, mirando el agua, la tierra, establecen que primero tenemos que determinar que establezcan objetos de conservación para poder autorizar en el fondo a las autoridades dentro de sus planes de manejo a esa fiscalización de lo que está ocurriendo en este ecosistema. Pero paralelamente también tienes estas otras capas que probablemente una norma secundaria, una reserva de caudal, te va a integrar de forma regulatoria, como qué pasa con esa calidad de agua dentro de esta área protegida, por ejemplo, terrestre, qué pasa con ese caudal dentro de esa área protegida. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una sinergia entre esas normas y de hecho hay un proyecto de ley que busca crear la figura río protegido y busca abarcar esa sinergia donde dice, por ejemplo, si se crea la figura río protegido, que hoy día es una figura que no existe, pero pongamos que existiera, como que apuntemos a que existiera, debiese iniciarse su proceso de declaración de reserva de caudal. Entonces tienes como en el fondo esta figura de protección, pero le estás obligando al Estado que se articule con otro servicio, porque tenemos por un lado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por otro lado tienes, en el caso de las reservas de caudal, al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Agua. Después, si hablas de norma secundaria, tienes al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si te das cuenta, solo en un minuto mencionamos a 3 autoridades de servicios públicos distintos que tienen competencias sobre componentes del agua diferentes. Entonces, que no necesariamente están dialogando hoy día. Entonces, el desafío, yo creo que primero, para la coalición y para quienes nos relacionamos con los ecosistemas de agua dulce, es poder mirar esa brecha, poder poner el punto en esa brecha y decir, bueno, de aquí en adelante, ¿cómo hacemos para trabajar articulados para que cuando tú pienses en proteger un ecosistema de agua dulce, estés mirando todo lo que hoy día debieses mirar en términos de los atributos ecológicos para garantizar la integridad de este ecosistema
con normas que están separadas, que dependen de distintas autoridades. Y en particular en estos dos ríos, en Futaleufú y en Puelo, ese trabajo sistémico, esa mirada sistémica, ustedes la desarrollaron, es decir, pueden identificar ahí cuáles son las amenazas en torno al uso productivo, a los problemas de gestión, en el fondo como el enfoque que tienen en esos dos territorios que tienen una proyección de reserva caudal, ¿tiene esta mirada sistémica? Sí, o sea, yo creo que es algo que se va construyendo gradualmente. Y obviamente las organizaciones que llevan más años trabajando en esos territorios la tienen clarísima. O sea, yo creo que Puelo tienen toda su estrategia para poder determinar en el fondo estas amenazas y por eso están trabajando en una protección comprensiva como del territorio. En Futaleufú también. Entonces, la reserva te pone en un elemento, un atributo, que es el caudal, pero también la Patagonia chilena está viéndose enfrentada a lo que tiene que ver con la fragmentación de la tierra, la subdivisión, lo que va a venir por contaminación difusa, con todo lo que está ocurriendo en las riberas, también los temas binacionales. Entonces, esa mirada está, y yo creo que es cuestión de tiempo que poco a poco se vayan integrando todas estas otras herramientas que finalmente permiten dar una protección integral. Y tú hablabas de los valores socioecológicos. Nosotros hemos hablado muy desde la ciencia, quizás como de esta integridad ecológica, calidad, composición biótica, etcétera, pero tú al proteger esos elementos del ecosistema, tú permites en una segunda fase que los usos y valores que históricamente se han mantenido en el río o en este ecosistema puedan seguir subsistiendo. Entonces, todas esas cosas están súper conectadas, pero primero tenemos que hablar de cómo mantenemos la salud de ese ecosistema para que pueda seguir proveyendo de estas relaciones, servicios o contribuciones que se establecen recíprocamente entre la naturaleza y las personas. Entonces, son elementos súper importantes. Y yo creo que sí, que la mirada, hoy día por eso estamos poniendo mucho énfasis en mirar esto de forma integral, en entender que tenemos distintas capas de protección que hay que ir implementando en los distintos territorios. Por ejemplo, en Futa, la Reserva Nacional tiene como límite al río Futaleufú, tiene como límite el río Futaleufú por un lado y el río Chico por el otro. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿el río es parte de la reserva? ¿Como hay objetos de conservación de estos ecosistemas de agua dulce? Protegemos la mitad de la ribera, pero ¿qué pasa con la otra del otro lado? Claro. Entonces, eso pasa, como si tú te puedas mirar a nivel nacional, te vas a encontrar con muchos ríos que funcionan como límites de las reservas o de los parques nacionales, pero que no necesariamente están integrados dentro de ese proceso de conservación. No. Qué loco es la dimensión geográfica, digamos, espacial de la legislación nacional. Siempre me ha parecido como una brecha grande. ¿Qué es lo que realmente regula y cómo se manifiesta esa normativa? Pareciera que hay una cosa y un umbral que no está tratado. Y lo otro que parece muy difícil y aparece también en tu relato, más que difícil, singular, es que las comunidades, las organizaciones, son las personas llamadas, pareciera hoy día, a defender estas normativas. Es como que las personas y las instituciones, corporaciones, fundaciones, en fin, o incluso organismos internacionales, están haciendo este trabajo de poner alerta y decir, ojo, esto hay que protegerlo, y además de que hay que protegerlo, acá en Valdivia hay defendamos la norma secundaria. ¿Cómo la ciudadanía está organizada para defender una legislación? Eso es como que, ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió eso? Que de verdad a veces no se entiende muy bien, porque se supone que es el Estado quien tiene que poner las normas y no las comunidades las que tienen que defender sus propias normas. Sí. O no, o está bien. Bueno, yo creo que a veces no queda otra, pero también hay que entender, o sea, los gobiernos duran 4 años, la sociedad civil se mantiene. Creo que somos continuadores de las políticas públicas y por lo tanto tenemos una mirada que va más allá de esos 4 años que está un presidente, un equipo en el poder, en el gobierno. Entonces, en ese sentido sí creo que nos cabe una responsabilidad como habitantes de los distintos territorios, como personas que queremos tener una visión a largo plazo, que no vamos a estar solamente 4 años en un cargo y nos vamos a ir. Y esa yo creo que ahí ya es nuestra responsabilidad, y por eso desde la coalición ha sido tan importante para nosotros formarnos, aprender colectivamente. Y hoy día viene a traer una mirada, pero la coalición es muy diversa. O sea, tenemos Fundación Manzana Verde, que trabaja con monitoreo comunitario, 275 personas capacitadas desde el norte de Chile hasta la Patagonia chilena en monitoreo comunitario.
Bestia del Sur Salvaje, que se encarga de traer a las personas a la naturaleza, el kayak, el deporte, como una herramienta para la conservación. Fundación Ñenco con el arte, la parte legal. Tenemos también, Corporación Patagonia con el trabajo que hace, los centros de investigación, ONG Defensa Ambiental, muy involucrada con la parte judicial, como de la parte de las defensas que hay que hacer para casos puntuales como Rucalhue, Diguillín, embalses que están... Litigios. Entonces, eso yo creo que es el mayor valor de la coalición, que es un espacio muy diverso. Sí creemos desde la propuesta podemos ir a abordar estos distintos desafíos, pero con una mirada yo creo que es bastante integral. Y eso yo creo que es el regalo más bonito que al menos me llevo yo en todos estos años de coalición. Bueno, ahora Andes Lab también es parte, entonces ustedes vienen con toda esta mirada de los ecosistemas de montaña, los desafíos que se enfrentan ahí. Entonces yo creo que eso es lo que tratamos de aportar en esta mirada que tú dices, bueno, ¿quiénes son los responsables? Bueno, es el Estado el que tiene que llevar adelante esas políticas públicas, pero como sociedad civil sí tenemos un rol, y hoy día creo que el mejor ejemplo es que si tú le preguntas al Estado qué ríos están priorizados para trabajar en las reservas de caudal, son 5. Puelo, Futa, que van a ser los primeros de este año, Yelcho, Palén y San Pedro, 5 priorizados y movilizados desde la sociedad civil organizada, la comunidad articulada, con sus respectivos alcaldes que se han sumado. Entonces eso yo creo que es una buena respuesta quizás a tu pregunta en términos de, ¿quién está haciendo la pega? Bueno, la estamos haciendo juntos, pero estamos empujando también a que ellos hagan su trabajo, que prioricen, que ordenen y que releven en el fondo los ecosistemas que nos interesa proteger y que habitamos. Desde los territorios. Pía, para ir terminando, hay un encuentro en Santiago en noviembre, ya no me acuerdo la fecha, el encuentro de áreas protegidas y comunidades portal. Ajá, sí. Ya estuvieron el año pasado con la coalición participando, esperamos estar también nosotros desde Andes del Sur. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué es importante estar en ese tipo de eventos? A propósito de estas miradas sistémicas y de las acciones de la sociedad civil, cuéntanos un poquito de ese espacio. Bueno, el encuentro de áreas protegidas y comunidades portal se desarrolla en el Centro Cultural Moneda el 14 de octubre. Ahí están todos invitados, está la plataforma. Es un encuentro que organizan distintos servicios públicos, organizaciones. Pew Charitable Trust está involucrado también en ese proceso, así que la invitación es abierta. Los últimos años se ha participado con stand. Uno puede postular con tu organización. De hecho, el año pasado hubo una chica que estaba terminando su tesis, se inscribió y fue a presentar su tesis en su stand y tenía ahí su cubículo para poder presentar su experiencia en áreas protegidas. Y es importante participar porque es un espacio de diálogo, es un espacio de intercambio. Quizás no diálogo en el momento de los paneles, porque va a ser formato mucho charla TED, como al público, pero sí en el fondo ahí está toda la conversa entre la sociedad civil, las autoridades, estuvo ministros, directores de servicio que estaban ahí en la moneda, paseándose, conversando, aprendiendo de todo lo que tiene que ver con las áreas protegidas, desde manejo, gestión efectiva, financiamiento, y las comunidades portal, que son aquellas comunidades que habitan en los lugares cercanos a las áreas protegidas y que tienen un rol súper importante que cumplir en términos de este relacionamiento, ¿no?, con estos espacios que están protegidos. Así que es una súper bonita instancia. El año pasado, además, desde la coalición hicimos nuestra plenaria presencial. Nos reunimos el día siguiente también todos ahí a conversar de lo que había ocurrido y seguir planificando para la coalición. Así que es un súper buen espacio, es un espacio abierto, gratuito, en el que todos pueden participar si se inscriben en la página web. Así que se los dejo para que sigan aprendiendo ahí y colaborando también con lo que ustedes saben de áreas protegidas y comunidades portal. Fantástico. Pía, muchas gracias por haber venido. Ahora hay que ir a la reunión de la coalición, la plenaria. Sí. Quizás una invitación a otras organizaciones que escuchan este podcast y que digan, bueno, nosotros no somos parte de esta red, nos gustaría ser parte, ¿cómo se hace? ¿Se puede? No, está congelado, está cerrado, no puede entrar nadie más. Siempre abiertos. Bueno, síganos en Instagram, riosprotegidos.cl o Ríos Protegidos, creo, y la página web, riosprotegidos.cl. Tenemos diferentes formas de colaborar. Obviamente están las organizaciones miembros que tienen ciertos compromisos y hay un proceso también para poder incluirse, pero también están todas las organizaciones colaboradoras que por años, me imagino, llevan trabajando en temas de agua dulce y río, donde nosotros a veces vamos a hacer talleres, a veces ellos nos cuentan de su experiencia y nosotros aprendemos de ello. Entonces tenemos también ciertas formas de ir articulándonos, así que bienvenidos, síganos en redes, escríbanos y vamos a encontrar la forma ahí de generar algún tipo de colaboración. Fantástico, muchas gracias, Pía. Gracias, Pato, que estés bien. Nos vemos. Chao.